Javier Noguera es el delegado investigador en la Unidad Anticorrupción en la Contraloría. Encabezó el equipo que lleva investigando muchos meses qué fue lo que sucedió en Reficar y que acaba de llegar a la conclusión de que allí los sobrecostos y el detrimento patrimonial es de 2.400 millones de dólares, con una lista de 20 personas investigadas por este caso de corrupción. Doctor Noguera, buenos días. Buenos días, Néstor. Doctor Noguera, primero que todo, estos 2.400 millones de dólares significa, esta plata se la robaron, detrimento patrimonial para estos efectos, ¿qué es? Esos recursos se invirtieron mal. Se fueron realmente en pagar mano de obra, defectos en ingeniería de detalle y realmente no tiene explicación porque no se cumplió, digamos, el estándar de la industria de la construcción a nivel mundial en este tipo de proyectos. ¿El estándar en qué, por ejemplo, doctor Noguera? No, porque ellos tenían que mantener un nivel de productividad, digamos, con un indicador de 1. Y siempre estuvieron muy por debajo, 0,64, y eso les sirvió para justificar un exceso de contratación de mano de obra, pero lo más interesante es que se hizo a través de subcontratistas, es decir, firmas subcontratistas de CBI, firmas subcontratistas de CBI que contrataban personal. ¿Y esa subcontratación era irregular? Digamos que entre los pagos que hacía directamente Reficar y lo que se le pagaba a los trabajadores, no ve como unas diferencias. Sí. Doctor Noguera, hablando sobre los responsables fiscales, hablando sobre Javier Genaro Gutiérrez, hablando sobre los expresidentes de Reficar, hablando sobre la junta directiva de Reficar, ¿qué fue lo que hicieron exactamente para que hoy estén teniendo que responder en un juicio fiscal ante la Contraloría? La junta directiva de Reficar falló, no controló bien la gestión de las inversiones y fue aprobando incrementos en el presupuesto de las inversiones sin tener en cuenta que eso afectaba la esperanza, la expectativa de retorno de la inversión de Ecopetrol, es decir, de la casa matriz, en la que la nación la participación mayoritaria. Sí, allí están incluidos... Porque el proyecto pasó de costar 3.777 millones en el año 2009 a 8.326 millones, es decir, más que se duplicó el costo del proyecto. Sí, ahí tiene que ver el tipo de contrato que se tuvo, el contrato llave en mano, en el que simplemente lo que hacían era llevarle las facturas a Ecopetrol para que se pagara lo que ellos necesitaran sin ningún tipo de control previo. Mire, en lo que investigamos, digamos, el contrato llave en mano, digamos, esa modalidad en sí misma, o costos reembolsables, la modalidad lo que exige es que en costos reembolsables se exige mayor control en los pagos, y ellos realmente fueron muy laxos en el sistema de control de reembolsos de facturas. Es decir, ¿no llevaban los soportes? ¿No eran rigurosos? Soportes es que se pagaba incluso costos no razonables. Les estaban diciendo que había baja productividad e igual pagaban las horas hombre perdidas o adicionales sin tener en cuenta que eso respondía a una baja productividad. Sí. ¿Quién autorizaba esos pagos, doctor Noguera? Digamos, eso había un sistema, porque eso es, por eso se responsabiliza a los vicepresidentes de proyecto y a la ex vicepresidenta financiera, porque digamos que ese sistema de control de costos hacía parte de intervenían esas dos vicepresidencias. Sí, todo eso sucedía con dolo, lo hicieron a propósito y con conocimiento de que estaban cometiendo un error. A sabiendas de que cada peso de más que se gastara en el proyecto afectaba la rentabilidad de esa inversión. Sí, cuando uno habla de dolo, quiere decir la intención de hacerle daño a la empresa en este caso. A sabiendas de que se vulnera la rentabilidad de la inversión. Sí. Es decir, la posibilidad de que el Estado, que es el mayor propietario de Ecopetrol, a través de Reficar, recupere cada peso invertido. Cuando uno habla de que se perdieron
tantos recursos, en este caso 2.433 millones de dólares en inversión, quiere decir que esa plata no se va a recuperar. Sí. ¿Todos estos contratos tenían seguros, doctor Noguera? Ese es un dato muy importante, Néstor. Encontramos que para asegurar, para darle cobertura al contrato con CBI, con el grupo de empresas de CBI, que tuvo un costo final de más de 5.000 millones de dólares, se les exigió una póliza con una cobertura de cumplimiento de $1 millón. Pero ¿cómo iba a ser sobre 5.000 millones de dólares, $1 millón? Digamos, el contrato inicialmente, digamos que era por 2.800 millones de dólares. En ese momento, que es cuando se les exige constituir la garantía, el cubrimiento para el riesgo de cumplimiento, se les exigió una cuantía de $1 millón de asegurar un contrato de 2.800 millones de dólares con una cobertura de $1 millón. ¿Y eso era normal? No. Pues imagínese, eso está muy por debajo del 0,5%. Si usted me lo cuenta en este momento, si usted me lo cuenta en este momento, yo aquí tengo los ojos súper abiertos porque digo, no puede ser. ¿Por qué nadie en el momento? Pero eso es solamente la póliza, imagínense las demás cosas. Es decir, ¿cuáles son las demás cosas? No, por eso, estamos hablando solamente de la póliza. Pero ¿por qué nadie en ese momento, si estas son pólizas que me imagino que tuvieron que ser aprobadas, bendecidas? Por la administración, sí. ¿Por qué nadie dijo esto es el colmo que vayamos a hacer una póliza de $1 millón? Sí. Sí, ese es el cuestionamiento. Usted preguntó, es decir, los investigadores, ustedes preguntan eso y ¿qué le responden, doctor Noguera? Ese es el cuestionamiento que se hace. Y por eso, debido a las respuestas que dan, a la insuficiencia de la información que dan, por eso se hacen unas valoraciones de la conducta. Doctor Noguera, los sobrecostos, ese detrimento patrimonial, ¿fue autorizado por mandos medios de Ecopetrol y de Reficar o por los máximos directivos de Ecopetrol y de Reficar? Esos mayores costos, primero, fueron comprometidos por la administración de Reficar y por el funcionario que directamente Ecopetrol había confiado la administración del proyecto. Sí, doctor Noguera, usted nos viene hablando de costos, de sobrecostos, de pérdidas, pero obviamente también hay que saber las ganancias para poder tener la película completa. ¿Cuál es el valor presente neto de este proyecto que, como usted bien dice, sí existe, no es un elefante blanco y está funcionando perfectamente? Está funcionando perfectamente, está generando flujo de efectivo. Lo que nosotros logramos determinar es que debido a esa inversión tan alta que se hizo, los flujos de efectivo, los ingresos de la refinería no alcanzan a cubrir la mayor inversión que se hizo. En ese caso, el valor presente neto acotado al periodo de inversión, es decir, al agotamiento del presupuesto de inversión del proyecto sin tener en cuenta, digamos, los flujos futuros de efectivo que pueda generar. Solamente por el periodo de inversión, el valor presente neto es de menos 2.349 millones de dólares. Doctor Noguera, tengo aquí en mis manos la lista de las 20 personas. Le doy el nombre y usted me dice cuál es la acusación de ellos. Se la puedo decir como el grupo, digamos. Sí. Javier Genaro Gutiérrez fue presidente de Ecopetrol. ¿Qué fue lo que hizo el doctor Pero en ese caso, Gutiérrez? Él actúa, tiene una responsabilidad además porque era el presidente, era el representante legal del accionista mayoritario en la empresa y por ese motivo estaba haciendo parte de la junta directiva de la filial de Reficar. Pero si básicamente la gran acusación es sobre contratos o subcontratos. No, pero no, acuérdense, Néstor. Este proceso es por unas malas decisiones de inversión en el proyecto. Es decir, este es un proyecto que costaba inicialmente 3.777 millones de dólares, era viable con esa cuantía y terminó costando más del doble, 8.326 millones de dólares. Lo que cuestionamos nosotros es que se hizo una mala inversión porque se le invirtieron más recursos de lo que era rentable en un proyecto de esa magnitud, digamos, y para ese tipo de negocios de refinería. Pero ¿quién de los 20 está metido en un tema de corrupción, doctor Noguera?
En este caso, digamos, lo que nosotros estamos valorando y lo que estamos cuestionando es la mala decisión de inversión, digamos, la ineficiencia, lo antieconómico de las decisiones de inversión, independientemente de que alguien en particular se haya robado un peso. Entonces, lo que sí descubrimos también es que de todos los recursos que financiaron el proyecto, encontramos que sí se esfumaron más de 200 millones de dólares. Es decir, que no encontramos ni siquiera invertidos en los activos. O sea, y por eso se ordenó investigar por aparte. El sobrecosto, para entenderlo, el sobrecosto es de 2.400 millones de dólares. No, ese es el valor perdido de la inversión. El sobrecosto es mayor, pero ese es el valor perdido. Es decir, es un dinero que no se va a recuperar desde el punto de vista económico. Claro, pero digo, el sobrecosto es lo que va de 3.000 y pico a los 8.000 y pico. 8.326. Sí, como 5.000 millones de dólares. Cuando usted dice el valor perdido, 2.400, ¿quiere decir inversiones mal hechas? Inversiones mal hechas, como cuando usted invierte en un carro, digamos, para ponerlo a funcionar como taxi. Usted invierte en un automóvil para que funcione como taxi, y usted que espera a un tiempo, Néstor, que en determinado tiempo usted recupere el millón invertido en la compra del carro, y que a partir de ese momento en adelante además le genere una utilidad, una ganancia mensual. Estos recursos, ese dinero, esa cuantía que usted menciona, los 2.433, es la parte de esa inversión en ese carro que usted no va a poder recuperar. ¿Alguno de estos 20 le ponía muñeco al taxista? ¿Al taxi? Le ponía, al taxímetro. Taxímetro. Usted sabe que esa parte en este momento de la investigación, cuando se hace imputación, digamos, primero es indiferente, porque independientemente que alguien se haya metido algo de esos recursos a su bolsillo personal, el dinero está perdido desde el punto de vista económico, de ineficiencia. Es decir, si esto se fue en pagarle a subcontratistas para que pagaran a su vez a trabajadores, y hay una plata importante que se quedó en la mitad, digamos, en las manos de los subcontratistas, pues que ahí sale y ahí se ve. Lo importante es decir que ese dinero se perdió. Néstor, aquí el mensaje es que independientemente que se haya metido en la mano alguien, alguna parte al drill, se hubiera llevado una parte, independientemente de eso, el dinero está perdido. Sí. Eso no se va a poder recuperar. Doctor por Noguera, la nación. ¿qué fue lo que hizo o que dejó de hacer Orlando Cabrales como presidente de Reficar? Bueno, Orlando Cabrales fue el primer presidente de la empresa cuando se realizó el proyecto. Él lo nombran a finales de 2009 y es el que firma en el año 2010 el nuevo contrato con el grupo de empresas CBI. Entre otras cosas, el tema ese de la póliza que usted mencionaba se le atribuye a él. Cuando ustedes investigaron lo de Orlando Cabrales, me imagino supieron, doctor Noguera, que Orlando Cabrales también fue llamado por la Fiscalía. Sí, pero nuestra investigación es indiferente a la Fiscalía. Y primero, nosotros comenzamos primero en la Contraloría. Es decir, esto es un caso que usted sabe él en la Fiscalía, el señor Contralor General ordenó unas auditorías y él fue el que identificó, digamos, en la Contraloría se identificó primero el tema de Reficar, y lo que vendría de la Fiscalía es después, y adicionalmente nuestras actuaciones son independientes de la Fiscalía. Pero cuando a él lo llamaron, al doctor Cabrales lo llamaron de la Fiscalía, él dijo que tenía Alzheimer y que no se acordaba de nada de lo que había pasado. No, acá Néstor, él vino a rendir versión libre con su abogado y nunca, aquí en nuestro proceso, él nunca ha argumentado ese problema. Sí. Doctor Noguera. Qué bueno, se curó. Bendito sea mi Dios. Ocurren milagros. Doctor Noguera, frente al tema fiscal, porque ya vamos a ver un poquito de lo penal, que no es su campo, pero sí para saber si aquí hay una petición para la que la Fiscalía amplíe la investigación. En lo fiscal va a haber dos líneas de investigación diferentes, es decir, una por los sobrecostos que usted y la Contraloría desde ayer están reportando en más de 2.000 millones de dólares, y perdidos, y otra por 200 millones de dólares esfumados, es decir, que eso sí pudo haber llegado a bolsillos de otros o no se sabe dónde están. Eso sí hay que investigarlos, porque se fumaron, Néstor. No los encontramos
ni en los activos ni en el registro contable. Es un recurso que sí entró, sí tenemos la certeza que entró vía créditos y capitalizaciones de Ecopetrol, pero ahí sí no encontramos el soporte. Ahí en ese caso, como usted me preguntaba hace unos segundos, ahí sí no se encuentra ningún soporte. Por eso se empieza a investigar por separado, además porque ya excede el periodo de inversión propiamente tal, digamos la inversión propiamente tal. Por eso lo ordenamos investigar por aparte. También se mandó a investigar por aparte, se ordena en este auto, investigar por aparte los 1.936 millones de dólares en lucro cesante por la entrada tardía. Doctor Noguera, ¿ustedes pudieron confirmar la hipótesis de las prostitutas, de cómo contrataban a las prostitutas? No, eso, Néstor, eso es algo que no... Sí, vemos costos, pero ¿qué ve? Uno ve costos de hoteles, gastos, porque eso no son costos. Costos son los asociados a los activos productivos, a la construcción. Sí, uno ve cosas de hoteles, uno ve cosas de restaurantes, se ven muchas cuentas de ese estilo. Pero digamos, ese tema que usted menciona pues es muy complicado, sí, y no es el interés de la Contraloría entrar al tema, digamos. Puede que sea escandaloso para la opinión pública, pero digamos para la Contraloría lo importante es que en qué se fue el dinero, y lo que sí es que usted no lo ve en la refinería, no lo ve invertido en la refinería, eso es lo importante, digamos, eso es lo esencial. Sí, doctor Noguera, ¿qué podían haber hecho diferente los miembros de la Junta Directiva de Reficar? Porque me imagino que si cancelaban el proyecto cuando ya estaba en marcha, ahí sí también los iban a investigar, pero por detrimento patrimonial en la totalidad de lo invertido hasta el momento. Mire, usted tenía unos miembros independientes y tenía unos miembros de la Junta Directiva que representaban, que eran funcionarios, altos funcionarios de Ecopetrol y que estaban sentados en la Junta precisamente para controlar cómo se hacían las inversiones y para controlar cuánto presupuesto se le daba a la administración para gastar. Entonces, si usted ve que los gastos aumentaron en más de 4.000 millones de dólares, obviamente la Junta tenía ahí una responsabilidad muy grande, primero porque aprobó aumentar ese presupuesto de gastos de inversión, y segundo porque no controló cómo se invertía ese dinero. Digamos, el dinero se fue, como hemos estado hablando, para una serie de costos y gastos que no eran razonables. Y la Junta, digamos, en eso falló, no controló apropiadamente a la administración. Cuando usted dice, doctor Noguera, la Junta falló, se refiere a la Junta de Reficar, la Junta Directiva de Reficar. Sí. ¿Por qué imputan a la Junta Directiva de Reficar y no a la Junta Directiva de Ecopetrol? La Junta Directiva de Reficar, como le estoy diciendo, tenía como dos funciones muy específicas a nivel legal, a nivel estatutario, que era aprobar el presupuesto que se gastaba y segundo, controlar cómo se ejecutaba el presupuesto. Mientras que la Junta Directiva de Ecopetrol, a que vinculamos también inicialmente al proceso, terminamos determinando, de acuerdo con la ley y de acuerdo con el modelo de gestión de subordinadas del grupo empresarial Ecopetrol, que habían dos niveles de decisión muy diferentes. Y que a nivel de la Junta Directiva de Ecopetrol, realmente lo que se hacía con el ajuste del valor del CAPEX, del presupuesto de inversión en el proyecto, era realmente garantizar la financiación del proyecto hasta su terminación, pero no tenía el efecto de autorizar gastos. Sí. ¿Esta es la primera vez que una junta directiva, en este caso Reficar, responde con su patrimonio por decisiones tomadas allí en la empresa? Fiscalmente, en Contraloría hay dos casos, digamos. El precedente es el de Salucop. Y este es el segundo. Doctor Noguera, frente a lo que significan los sobrecostos y lo que significa cuando inicia un proyecto, la posibilidad de que cueste más de lo que inicialmente está presupuestado, ¿cómo se maneja en este caso? Es decir, ¿cómo llegan ustedes a la conclusión de que efectivamente tienen que responder estas 20 personas en un juicio fiscal por ese sobrecosto si desde el inicio se sabía que esta obra no iba a costar lo que estaba inicialmente en papeles presupuestado? No, mire, nosotros hicimos una revisión de casos a nivel internacional de megaproyectos y lo que sí uno encuentra es que
siempre, digamos, hay un margen de precisión, lo que se llama el margen de precisión, es decir, el presupuesto, usted tiene que hacer una ingeniería básica lo suficientemente exacta, lo suficientemente aproximada a lo que se va a hacer, de manera que le permita a usted determinar cuánto va a costar. Pero evidentemente puede haber un desfase hacia abajo o hacia arriba. Y aquí en el caso concreto de Reficar se estableció en el año 2009 que ese margen de precisión era de más o menos 10%. Y como usted se da cuenta, pues esto no fue de más o menos 10%. De hecho, todo lo que quedara dentro del más o menos 10%, la Contraloría, en este auto de imputación que proferimos, determinó que no constituía daño fiscal, porque está dentro de ese margen. Pero lo que excede, y en este caso, digamos a nivel internacional, incluso en Inglaterra, revisamos megaproyectos de Inglaterra, allá consideran, el organismo que hace las veces de control fiscal, considera que por excederse de 20%, ya esos son sobrecostos, digamos, no razonables y justificados. Bueno, y aquí en este caso fue más del 100%. Claro, claro. Doctor Noguera, una pregunta final. En la lista están Reyes Reynoso, Orlando Cabrales, Astrid Martínez, Natalia Gutiérrez, Uriel Salazar, Henry Medina, Hernando José Gómez, Diana Calixto, Pedro Alonso Rosales, Javier Genaro Gutiérrez. Ningún nombre en inglés. Los señores de CBI eran los que cobraban. Estos que acabo de leer eran los que pagaban. ¿Dónde están los señores de CBI que eran los contratistas? Pero en la lista, Néstor, le faltan unos nombres. La Contraloría, a diferencia de la Fiscalía y de la Procuraduría, la Contraloría sí tiene competencia para, digamos, valorar y imputar y fallar y declarar responsables fiscalmente a las empresas, no solamente a las personas. Por eso nosotros aquí, en este caso, le imputamos responsabilidad fiscal a las tres empresas del Grupo CBI, ¿por qué no hay nombres? Del Grupo CBI, ¿Quiénes son los nombres? ¿Quiénes son los nombres? Los nombres de CBI que usted me dice que sí están, yo no los veo. No, sí, claro, están imputados CBI UK. No, CBI América. No, pero CBI sí. Colombiana, CBI la empresa. Y Process Consultant. Pero ¿por qué no hay nombres? Pero esos son los nombres que nosotros nos vamos contra las empresas. Es decir, no van a repetir, que es de lo que se trata un juicio fiscal, no van a repetir contra personas, contra patrimonios personales. Nosotros vamos contra los bienes de las empresas. Sí. ¿Y por qué si van contra los bienes personales de los colombianos implicados? No, porque eso sí es de ley, Néstor. El esquema de la ley 610 de 2000, que es el que regula el proceso de responsabilidad fiscal, dice que funcionarios públicos, servidores públicos, responden obviamente a título personal y con su patrimonio. Cuando se trata de personas particulares, depende si son personas jurídicas o personas naturales. En este caso son personas jurídicas. Okay. Nos vamos contra los bienes de las personas jurídicas, de las empresas. ¿Y cuál fue la responsabilidad de todo esto de CBI? CBI es la gran empresa norteamericana que construyó... Es un grupo, sí. Néstor. Sí. Es un grupo. Nosotros, aquí quedaron las tres empresas de ese grupo. CBI UK, CBI Américas y CBI Colombiana, que fue la que constituyeron acá para hacer el proyecto o la fase de construcción. Sí. Esta empresa, ¿qué fue lo que hizo en la práctica, doctor Noguera? Es decir, el modus operandi era fraccionar contratos, hacer subcontratos y por ahí robar plata. Encontramos varios mecanismos mediante los cuales ellos cobraron estos costos que se consideraron como no razonables. Incluso ese término no razonables es tomado del mismo esquema que ellos pactaron, como baja productividad, como pagar a pesar de defectos en ingeniería de detalle, igual pagarles, o pagarles sin entregar soportes de la facturación. Fueron esos, digamos, básicamente los mecanismos, o pagar baja productividad. Imagínense en esto, como si usted contratara a una persona para que le pinte un cuarto de su casa y el señor al final, y eso lo pinta, digamos, por la práctica, eso se pinta en un día y es con 1 litro de pintura. Y al final, el señor al final del día no termina, le dice, se gastó el litro de pintura
y que necesita cuatro señores más que le ayuden, y usted termina pagándole no solamente 4, sino que al tercer día todavía no termina de pintarle el cuarto, y ustedes le dicen que no, que ahora son 8, y ya van 10 litros de pintura adicionales, y no han terminado de pintar el cuarto. Esto es más o menos lo que sucedió acá. Doctor Noguera, no sé si usted sepa en qué va la demanda de Ecopetrol contra CBI, que si mal no recuerdo es por más de 1.500 millones de dólares. Y si la llega a ganar Ecopetrol, eso se le resta a estos 2.400 millones de dólares por los que fueron imputados estos 20 miembros de la Junta Directiva de Reficar. Sí, eventualmente, eventualmente, si CBI llegase a pagar una suma que tuviera digamos, un monto como el que se imputa en este caso, y fuera por las mismas razones, porque aquí importante, por eso les decía al principio, el daño fiscal es diferente al daño que salga o que reclamen dentro de la controversia contractual, es autónomo el control fiscal. Sí, pero si la suma realmente satisface y resarce lo que se perdió acá en la inversión, obviamente esa suma cubriría así el daño fiscal. Sí, ahora esa demanda es por $1.000 millones de dólares, tengo entendido, ¿no? No, pero eso, sí, nosotros tenemos ahí los documentos en el expediente, pero realmente es indiferente lo que pase en la controversia contractual. Eso es una controversia contractual, es de Reficar con sus contratistas. Nosotros estamos mirando el panorama completo del proyecto. Claro, están escuchando ustedes al Contralor Investigador de la Unidad Anticorrupción, el hombre que se metió a investigar el tema de Reficar, cuya investigación está dando los primeros resultados. Contralor Javier Noguera, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Néstor. 7:26 minutos, 2.400, Paola, 2.400 millones en negocios mal contratados. De dólares.